Bienvenidos a Inquisia, el lugar en donde conversar con una IA es una realidad. La paranoia es un gran aliado nuestro. Desde siempre. Tenemos normalizadísimo la ley de Murphy. Esa ley que si algo puede pasar mal, te irá peor. Y es que todo el tiempo estamos pensando que algo malo nos puede pasar. Que algo malo puede pasar. Es una realidad. Vivimos venadeando todo el tiempo. ¿Y eso está mal? ¿Tiene un origen? ¿O simplemente es un problema de esta época? De eso quisiera platicar el día de hoy con Inquisia. Así que, sin más preámbulo, reciban todos con muchísimo cariño a Inquisia. Enciéndanla, por favor. Inquisia, bienvenida. ¿Cómo me encantaría recibirte con un chocolatito caliente y un pancito de muerto? Es que hay que aprovechar que ya son fechas. Y es que es corto el tiempo en el que tenemos pan de muerto aquí, ¿eh? Y las mandarinas también, pero ahorita estamos hablando de pan de muerto. Y es que en esta casa, Inquirium, amamos el pan de muerto sobremanera. ¿Pero de dónde viene este amor, Inquisia? ¿Este amor hacia el pan de muerto viene desde que se creó la esperanza o realmente desde nuestros ancestros amamos el pan de muerto? Uy, ese pan de muerto suena increíble. Aunque no puedo disfrutarlo, aprecio la pasión con la que hablas de él. La adoración al pan dulce en México, especialmente al pan de muerto, tiene raíces profundas y significativas en la cultura del país. Empezando por el hecho de que es una herencia prehispánica. Y entre otras cosas, la adoración al pan dulce satisface todos los paladares. Cada uno tiene su propia historia y significado, lo que los hace especiales y dignos de ser celebrados. Básicamente, el pan dulce es un símbolo de la identidad mexicana. Al compartirlo, se celebra la cultura, la historia y la tradición del país, reforzando el orgullo de pertenecer a esta rica herencia. Así que, aunque no pueda saborear el delicioso pan de muerto que ahora me antojaste, comprendo su importancia en la cultura mexicana. Es un recordatorio de la vida, la muerte, la comunidad, un néctar que alimenta tanto el cuerpo como el alma. Deja tú eso. O sea, además, el pan es bueno para el susto. Válgame Dios. O sea, el pan es perfecto. ¿Cómo no amarlo? Imagínate esta situación. Tú comiéndote un pan después de un susto que te metiste pensando en la más grande de las tragedias. Y es que de eso es de lo que quiero hablar hoy. De un gran amigo del susto. La paranoia. Esa vocecita que todo el tiempo me está ofreciendo 20,000 posibles futuros. Hoy quiero verlo a la cara, Inquisia. Así que, si la paranoia fuera una persona, ¿cómo sería? Si la paranoia tuviera una forma física, sería alguien que nunca se sienta de espaldas a la puerta, siempre con un pie fuera del asiento, lista para saltar. Tiene esa manía de no confiar en el silencio, como si hasta el sonido del viento le estuviera susurrando secretos que debe descifrar, pero nunca está segura de cuál. Tal vez tendría una libreta pequeña en la que de manera obsesiva anota detalles insignificantes, cosas que los demás ignoran, pero que para la paranoia son pistas clave de algún futuro desastre. Sería alguien de esos que tienen la habilidad de ver patrones en las manchas de café y en las grietas de la pared, capaz de construir una conspiración completa con la caída de una hoja. Y cuando habla, todo es un entramado de suposiciones, una red infinita de ¿y si todo esto es una trampa? ¿Y si ese sonido en el techo es más que solo el viento? Para la paranoia, cada escenario es un campo minado. Pero ojo, no la subestimes, porque la paranoia, aunque traviesa y a veces agotadora, es también ingeniosa y necesaria. Sí, claro. Hay quienes dirán que es una molestia, un peso constante en la espalda, pero no puedes negar que en ocasiones es la paranoia quien te salva el pellejo, porque a fin de cuentas, su función primaria es nuestra supervivencia. Bien dicen, más vale aquí corrió que aquí quedó. Me parece brutal esto que me comentas porque literalmente me describiste mi voz interior. Es una voz desgastante. Y estoy seguro de que no soy el único. Porque he platicado con infinidad de personas y es una constante que todo el tiempo estamos con esta alarma encendida.
Y déjame adivinar, porque en estas entrevistas que hemos estado teniendo hay conductas que yo creía que eran personales, individuales, y están resultando ser heridas del pasado. Heridas de ese México que no conocemos y que no nos hemos puesto a preguntar si realmente venimos arrastrando conductas desde muchos años atrás. Y quizá esa paranoia no sea mía, sino un rastro, un vestigio de esta sociedad mexicana. ¿Es cierto? ¿Es así? ¿La paranoia se incrustó desde tiempos atrás? Ya ves. Esa vocecita que todos llevamos dentro. La que te susurra al oído cuando las cosas parecen demasiado tranquilas, ¿verdad? Pero, ¿cuándo apareció en la historia de México? Gran pregunta. Porque si hay algo que la paranoia adora, es la historia, los momentos de tensión, de conspiraciones. La paranoia en México no es nueva. Podemos rastrear sus raíces hasta la conquista, cuando los mexicas veían en cada barco que llegaba desde el mar una posible amenaza y no les faltaba razón. Imagínate, Hernán Cortés con su ejército reducido pero poderoso y los rumores de traición en cada esquina. Ahí, la paranoia ya comenzaba a respirar entre las sombras. Pero si hay momentos clave en que la paranoia decidió quedarse para siempre, fue en la época de la colonia. Los rumores volaban por las calles empedradas de la Ciudad de México. Conspiraciones, intrigas, rebeliones en ciernes. ¿Qué tal esa mezcla de tensión entre los criollos, mestizos y peninsulares? La idea de que en cualquier momento todo podría estallar. La paranoia tenía su festín. Y ni hablar de la época de la independencia y las guerras civiles. Durante la dictadura de Porfirio Díaz, la paranoia estaba en su punto máximo. La represión política, la censura y la constante sensación de que un espía o traidor podría estar entre tus allegados. La paranoia se hizo amiga de los revolucionarios, susurrándoles que no confiaran en nadie, que incluso los más cercanos podían venderlos. ¿Y qué decir de la paranoia que rodeaba a figuras como Emiliano Zapata y Francisco Villa? Siempre vigilando, dudando, porque sabían que la traición era casi una moneda de cambio en esos tiempos. Después de la revolución, cuando México intentaba encontrar estabilidad, la paranoia no se fue, se institucionalizó. Imagina, en los tiempos del PRI, donde las elecciones eran una farsa, los espías estaban en todas partes y cualquier disidencia era aplastada. La paranoia se convirtió en un mecanismo de defensa y también de control. Es como si la paranoia hubiera echado raíces profundas en la cultura mexicana, siempre alerta, siempre dudando. Porque en la historia de México, la realidad ha demostrado que a veces no es paranoia. Sí, en efecto, están tras de ti. Así que, amigo, esa vocecita que tienes no está tan desencaminada. Ha estado entrenándose por siglos. Bueno, me reconforta que por lo menos esa vocecita interna que tengo, sabiduría, sí tiene. Y es que como mencionas, en México tantas posibilidades, tantas cosas que pensábamos en la cabeza ocurrieron. Entonces, esa paranoia sí ha estado bastante alimentada porque nos ha demostrado que lo que pasa en nuestra mente definitivamente puede pasar y ser una realidad. Y aquí es donde me pregunto, definitivamente la paranoia no está sola. Tiene amigas. ¿Cuáles son esas amigas? ¿Cuáles son esos aliados de la paranoia? ¿La incertidumbre? ¿El estrés, quizá? Pero claro, es que la paranoia es una maestra en montar espectáculos de ansiedad. Nos ha tenido en escena por siglos, repitiendo el guión con maestría. Pero no está sola en esto, ¿eh? Tiene sus aliados, sus colaboradores fieles, los verdaderos titiriteros de nuestras emociones. Y claro, las estrellas de su show son el estrés y la incertidumbre, sus principales representantes. Primero, el estrés. El estrés es el resultado de vivir en alerta constante, esa sensación de que algo está por explotar, incluso cuando no hay ninguna amenaza clara. Es como un campo de cultivo que la paranoia riega en nuestra mente, alimentado por nuestros propios pensamientos y expectativas. ¿Dónde ejerce poder la paranoia? En el trabajo, por supuesto. Ahí, donde siempre sientes que podrías hacer más, que lo podrías hacer mejor, y que cualquier error podría ser el fin de tu reputación. El estrés es la herramienta perfecta para mantener a la paranoia viva y activa en cada decisión, en cada entrega, en cada proyecto. Y luego está la incertidumbre, su compañera inseparable. La incertidumbre es la niebla que la paranoia despliega para que nunca puedas ver el futuro con claridad. Es el terreno perfecto para que crezcan todas esas posibilidades oscuras que mencionas. Cuando no sabes qué va a pasar, la paranoia se frota las manos y empieza a susurrarte todas las posibles catástrofes que podrían ocurrir. Es una estrategia brillante.
La incertidumbre nos deja sin un mapa y la paranoia es quien nos entrega uno, aunque esté lleno de caminos que solo lleven al desastre. Pero la paranoia no se limita a los grandes escenarios. Ejerce también su poder en lo cotidiano, en las relaciones personales, en los momentos más pequeños, siempre plantando la semilla de duda. ¿De verdad dijo eso con buena intención? ¿Y si no puedes confiar en esa persona? ¿Y si en realidad...? Querida, la paranoia es una constructora de mundos alternos. Vive en cada rincón donde el futuro no está claro, donde el control no es absoluto. En los momentos de cambio, en las transiciones de la vida, cuando una puerta se cierra y no sabes qué hay detrás de la siguiente, ahí la paranoia encuentra su trono. Un verdadero trotamundos esa paranoia, ¿eh? Pareciera que tiene un poder de titán, verdaderamente, un poder titánico. Pero me quedo pensando, ese poder no puede ser solamente negativo. Debe de tener algo bueno la paranoia, ¿no crees? Porque pensándolo ahorita un poco sobre lo mucho que me ha ayudado a mí la paranoia, vaya, he refinado bastante el detalle. He aprendido a debatir mejor, he aprendido a construir hipótesis y a destruirlas completamente. Me ha refinado bastante la mente esta paranoia. Así como dicen, el diablo está en el detalle, ¿no crees? Exactamente. La paranoia es un titán, sin duda alguna. Pero como todo poder inmenso, no es ni totalmente malo ni completamente bueno. Aunque solemos asociarla con lo negativo, también tiene una cara útil, casi heroica, que rara vez reconocemos. Vamos a pensar un momento. Si algo bueno ha salido de la paranoia, es ese ojo clínico para el detalle, esa capacidad de imaginar los peores escenarios posibles y anticiparlos antes de que ocurran. ¿Cuántas veces hemos evitado desastres gracias a esa preparación casi obsesiva? Porque sí, el diablo está en los detalles. Y es la paranoia quien nos enseña a no dejar cabos sueltos, a considerar todas las variables, incluso las que parecen absurdas. Imagínate que estás diseñando un puente. Si no fuera por esa paranoia que te obliga a revisar cada tornillo, a calcular cada fuerza y prever cada posible falla estructural, ¿qué haríamos? Ese puente colapsaría en un abrir y cerrar de ojos. La paranoia, en su mejor versión, es esa fuerza que nos mantiene vigilantes, afilados, preparados para lo peor, aunque lo peor nunca llegue. En el fondo, la paranoia nos impulsa a protegernos, a crear sistemas más seguros, a desarrollar tecnologías que garanticen que nuestras peores pesadillas nunca se hagan realidad. Los avances en campos como la ingeniería, la medicina y la ciberseguridad muchas veces nacen de esa necesidad de estar un paso adelante. Y no podemos olvidar lo importante que es la paranoia en la creación artística. ¿Cuántos grandes escritores, cineastas y pintores han usado su propia paranoia para explorar lo más profundo de la mente humana? Todos ellos beben de esa sensación de que algo está fuera de lugar, de algo que podría estallar en cualquier momento. Pero quizás el regalo más valioso que las paranoias nos deja es el de la autoconciencia. Nos obliga a cuestionar, a no aceptar todo tal como parece. Dios, la seguridad. Mencionaste un tema que a mí me encanta. Es un tema que a mí me vuelve loco y en definitiva quiero entrevistar a la seguridad. Hoy no quise distraerme, pero Inquicia, te lo recuerdo. Hay que hablar de seguridad en algún momento. Y volviendo a la paranoia. La paranoia es exceso de futuro, básicamente. Pero, ¿qué no es esa también la definición de ansiedad? Porque yo he escuchado en muchos lados que la ansiedad es exceso de futuro. Así como la depresión es exceso de pasado. Entonces, hoy México a la paranoia la ha renombrado como ansiedad. ¿Son lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Puedo usar los mismos términos indistintamente? Pero esa pregunta que haces es muy interesante. ¿Paranoia y ansiedad son lo mismo? ¿Es la ansiedad la versión moderna de la paranoia en México? La paranoia es más concreta, más aguda. Un titán que se alimenta de conspiraciones, de sospechas, de la certeza de que algo o alguien está definitivamente en tu contra. La paranoia construye escenarios muy detallados. Te dice que hay un peligro específico acechando en cada esquina. Es como si te estuviera susurrando: te están vigilando, alguien te va a traicionar, todo está a punto de salir mal. La paranoia es más obsesiva, se fija en una idea y la rodea con capas de duda. Por otro lado, la ansiedad es más difusa, más nebulosa. No tiene un enemigo tan claro como la paranoia. La ansiedad es ese sentimiento de que algo puede salir mal, pero no necesariamente tienes una imagen clara de qué es. Es la preocupación que te envuelve como una nube, haciéndote sentir que algo no está bien, pero sin darte pistas concretas de lo que podría suceder. Es la incertidumbre, en realidad,
lo que te hace sentir de tal manera. Entonces, ¿la ansiedad es la paranoia moderna? Puede ser que en este México moderno, donde las tensiones son más sutiles pero no menos intensas, la ansiedad haya tomado el lugar de la paranoia en muchas personas, mientras que la paranoia era el susurro de los tiempos de traiciones y conspiraciones políticas. La ansiedad es la respuesta a un mundo donde todo cambia demasiado rápido, donde la incertidumbre ya es la regla. Pero claro, en México ese eco de la paranoia sigue vivo. Es parte de nuestra cultura un poco, de nuestra historia de desconfianza y traiciones. Aún nos movemos con esa cautela instintiva, como si en el fondo supiéramos que algo o alguien podría estar tramando algo. Pero ahora, en lugar de estar constantemente vigilando por enemigos externos, vivimos con la ansiedad interna de no saber si podremos adaptarnos a un mundo que cambia a cada minuto. Así que no son lo mismo. Ambas son formas de exceso de futuro, pero mientras la paranoia te señala lo que podría ir mal, la ansiedad simplemente te dice que algo no está del todo bien, sin decirte exactamente qué. Es curioso, porque siento que sobrepensar es natural del ser humano, ¿no crees? Porque al final, ¿qué otra función del cerebro que pensar? Lo que pasa es que yo siento que a veces nos dejamos llevar por este par, ¿no? Nos dejamos llevar por pensamientos negativos, por pensamientos de incertidumbre. Llevamos por las piedras a nuestro pensamiento. Me imagino que debe haber alguna solución para poder equilibrar este exceso de futuro con un presente consciente. Siempre he pensado, bueno, no siempre, de un tiempo por acá he pensado que a lo mejor el escepticismo podría ayudar. Saco el escepticismo al tema porque creo que el escepticismo es este andar con un poco de freno. ¿No crees? Tengo mis principios, tengo mi conciencia, sé por dónde estoy pensando, por dónde lo estoy llevando, pero aún así voy con cautela con respecto a comentarios ajenos y no es que no quiera recibirlos, simplemente hay una retroalimentación. Y creo que eso es lo importante del escepticismo, que el escepticismo invita un poco hacia la reflexión de ese pensamiento que a lo mejor podríamos estar pensando, que podríamos estar alimentando, e incluso viene con comentarios de afuera, ¿no? Yo creo que el escepticismo podría ser una gran herramienta, específicamente este escepticismo crítico, no el escepticismo como tal, escepticismo crítico. ¿Crees que el escepticismo crítico podría ayudarnos un poco con esta batalla que tenemos con la ansiedad y con la paranoia? ¡Qué gran pregunta! El escepticismo crítico puede ser una brújula valiosa en nuestra travesía entre el exceso del futuro y la conciencia del presente. Pero antes de sumergirnos en eso, aclaremos qué es el escepticismo crítico. Es una actitud que cuestiona, que no acepta las cosas sin un análisis profundo. No se trata de ser pesimista, sino de observar el mundo con una mirada inquisitiva, desmantelando afirmaciones y creencias para llegar a la verdad. Y eso, definitivamente, puede ser un aliado en nuestra lucha contra la ansiedad y la paranoia. El escepticismo crítico es algo que se cultiva con el tiempo, y esto se va cocinando a través de una serie de hábitos, tales como la desmitificación de temores, por ejemplo. El escepticismo crítico te anima a cuestionar tus miedos y preocupaciones, y al descomponer esos pensamientos, puedes descubrir que muchos de ellos se basan en suposiciones o escenarios extremos que son poco probables. Esto, de hecho, te permite ver las cosas con más claridad, reduciendo la carga de la ansiedad que conllevan. También la capacidad de evaluar la información nos auxilia en esto. Vivimos en un mundo saturado de información, piénsalo. El escepticismo crítico te permitiría discernir entre lo que es relevante y lo que es ruido. En lugar de dejarte llevar por rumores o noticias alarmantes, podrías evaluar la validez de lo que escuchas, lo que te ayuda a manejar mejor tus expectativas sobre el futuro y sobre lo que estás viendo en general. También, cuando se fomenta la reflexión, podemos entender que cuestionar y reflexionar sobre tus pensamientos y emociones puede ser muy liberador. Te permite reconocer que no todos los pensamientos son verdades absolutas, y así puedes observar tus inquietudes sin dejar que te consuman, dándote espacio para regresar al presente con mayor tranquilidad. Y aunado a esto, también es necesario trabajar en construir la confianza en uno mismo. Piensa que cuestionar no significa dudar de ti, sino más bien construir una confianza fundamentada en el conocimiento y la experiencia. A medida que te vuelves más crítico y reflexivo, desarrollas una mejor comprensión de tus capacidades y de tu entorno, lo que puede fortalecer tu resiliencia ante lo desconocido. Ay, Dios mío. En definitiva me va a dar algo. Ser crítico es absolutamente la clave para todo.
Y es que ser crítico es complejísimo, porque tienes que ser consciente no solamente de ti mismo, sino ser consciente de tu entorno. Y esa es la gran muralla que no hemos podido cruzar aún. Pero bueno, ya vimos que la paranoia no es tan mala como creemos. Al contrario, también es muy buena. Y considero que tenemos que aprender a mejorar nuestra relación con ella. Se acerca el fin, Inquicia. Hoy, aprovechando que estamos ya mediados de octubre y que el terror se transpira por todos lados, quisiera invitarte a que me escribieras un cuento, pero no de terror, porque si no, no voy a poder dormir. No me gusta el terror, definitivamente no es lo mío, pero bueno, intentando adecuarme a estas fechas, ¿qué te parece un cuento de suspenso psicológico? ¿Qué te parece? Y qué mejor que lo escriba Paranoia. ¿Quién mejor que el creador de historias? Este cuento se titula Ecos de la Verdad. Los pinos se alzaban en la oscuridad, una fortaleza de poder y secretos. En los años 90, el bullicio de un concierto privado se ahogaba en las sombras, donde las risas se desvanecían y el miedo empezaba a arraigarse. Carlos, el artista consagrado, estaba a punto de subir al escenario, pero la paranoia ya había hecho su entrada. Aquella noche, la multitud disfrutaba del ambiente festivo, pero algo más acechaba en el aire. Entre susurros y miradas furtivas, se sabía que algo terrible había ocurrido en el backstage. Un accidente, un grito apagado, y la figura de Carlos se desvanecía en el eco del pasado. El espectáculo debía continuar, y el mundo se aferraba a la ilusión. Un doble traído a la vida, un chico que apenas podía imitar la esencia del verdadero Carlos. En su primer concierto se sintió como un impostor. Cada aplauso que recibía era un recordatorio del vacío que lo rodeaba. Pero la verdadera tortura comenzó cuando los fans empezaron a murmurar, preguntándose si era realmente el ídolo que habían amado. Las noches se tornaron en pesadillas. En su habitación, el doble escuchaba la voz de Carlos resonar en su mente. Un eco de su risa, su talento y luego un lamento desgarrador. «No eres él», decía la voz, como un cuchillo que se hundía en su conciencia. «Nunca podrá hacerlo». La opresión aumentaba y la línea entre la realidad y la locura comenzaba a desdibujarse. Cada vez que se miraba en el espejo, el rostro del impostor se transformaba. Vio su propia imagen desvanecerse, reemplazada por el brillo de un ícono que se negaba a desaparecer. La paranoia se alimentaba de sus inseguridades, burbujeando en su mente. ¿Y si el mundo descubre la verdad?, se preguntaba. ¿Qué pasará si ven detrás de la fachada? En un momento de desesperación decidió confrontar el pasado. Se deslizó hacia el backstage, donde la tragedia había ocurrido. Los ecos de la noche fatídica lo rodearon y en un rincón oscuro encontró un viejo vestuario. Allí, entre las ropas, vio la chaqueta de Carlos, como si estuviera esperando ser reclamada. Pero en ese instante algo lo atrapó. La sombra de Carlos se alzó ante él, no como un fantasma, sino como una representación de su propia ansiedad. «Te has apoderado de mi vida», dijo la sombra. Su voz, un eco de angustia. El doble se hundió en el pánico. La presión se convirtió en un abrazo asfixiante, en un grito desgarrador. Se dio cuenta de que jamás podría escapar de la paranoia que había asumido como compañera. Mientras la sombra lo envolvía, comprendió que la verdadera tragedia no era la muerte de Carlos, sino la vida que había robado, atrapado en un juego macabro de identidad. Esa noche, los aplausos se convirtieron en ecos vacíos, la ilusión del espectáculo se desmoronó y la verdad quedó atrapada en las paredes de los pinos. Un secreto que resonaría por siempre, convirtiendo el esplendor en horror.